Vamos a mirar entonces en esta tarde. Perdemos de vista la necesidad de obreros. Le voy a hacer una pregunta, y esta vez quiero que levanten la mano. ¿Están orando por un pastor? Levanten sus manos los que están orando por un pastor. Robert sí iba a levantar la mano. Allá Waldemar también corriendo levantó la mano. Bueno, tenemos 3. Hermanos, pronto no voy a estar. ¿Sí? Así que oren por un pastor. Voy a estar ayudando, voy a estar colaborando. Si el pastor que ustedes oren y Dios responda está entre nosotros y la iglesia lo quiere, pero oren por un pastor. Si no llego a jubilarme es porque me morí, tampoco voy a estar. Así que oren a Dios, ¿sí? Pidan a Dios. Ese no va a ser un momento de lágrimas. Ese va a ser el mejor momento que la iglesia puede vivir. Que alguien tome el lugar de alguien que tiene que salir. ¿Sí? Así que oren a Dios. Oren a Dios. Por favor. Mateo capítulo 9. Mateo 9. Por supuesto que este pasaje es muy conocido. Dice 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estamos orando? Hay iglesias en nuestro país que no tienen pastor. Son más de una, son unas cuantas. Así que, capaz que ayer recordamos un poquito con Nahuel, escuchando la enseñanza de Kevin, que estuvo ayer, él hablaba con un anciano pastor y... ayúdame por si me falta algo, con un anciano pastor, él era un niño, y el pastor le dijo, bueno, la pregunta allí, ¿cómo supo usted que iba a ser pastor? Y, ¿cómo era, Nahuel? Hay que probar, ¿no? Prácticamente fue, bueno, voy a ver si es esto. Dios no se molestaría si... Ahí está, bien, esa frase. Dios no se molestaría tal vez si yo hago esta tarea, ¿no? Y por primera vez me identifiqué con alguien porque no entré a la obra para ser pastor. No entré a la obra para eso, ¿sí? Y terminé siéndolo. Bien. Hermanos, muchas veces dije esto. No te metas en el lugar donde no debes estar, ¿no? En la obra de Dios. No te metas a enseñar niños si no tienes ninguna preparación para eso. No te metas al pastorado si no te preparas para eso. No quieras ser un evangelista si no tienes cualidades para eso. Pero ahora voy a cambiar. Tal vez Dios no se enoje de que empieces a trabajar para Él. Y de hecho, lo que Él pide es que trabajemos para Él. Y es la única forma que vamos a ir descubriendo junto con los talentos, los dones que Dios nos ha dado, que servimos para alguna tarea. No hay forma. No hay forma. Así que si tú crees que eres inútil en la obra de Dios, ¿sabes por qué es? Porque eres inútil. ¿Y qué precisas? Ser útil. Así que métete en la obra de Dios. Hay muchas cosas para hacer. Y después irás viendo cuál es tu lugar entre el pueblo de Dios. Y la iglesia va a aprobar eso también. Lo va a estar mirando. Ruega al Señor de la mies. Ora. Porque es allí donde las necesidades se van a cubrir. Ora a Dios. ¿Cómo podemos soñar en tener a alguien que nos ayude en nuestra vida espiritual si no oramos para eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que orar. Que Dios nos regale, no un pastor, tal vez nos regale 2. Tal vez nos regale diáconos que se levanten para liderar también la iglesia en aspectos materiales y espirituales también.
Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios que Él levante obreros, que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque el alcance que puede tener el Evangelio dependerá si hay obreros. Dependerá de eso. Viene este pasaje, Efesios capítulo 6, 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Vamos a leer el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí. Miren, si Pablo necesitaba oración, ¿saben cuánta oración necesitan ustedes, hermanos? ¿Saben cuánta? Ni se imaginan. Pablo pedía que oraran por él. Y la razón era para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que la oración es un instrumento tremendo para que el Evangelio siga corriendo puro. Tenemos que usarla. Tenemos que usar la oración. Anote motivos de oración. Anote estas cosas que estamos mirando. Anótelas. Y vaya a casa, haga una lista prolija y póngase a orar. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Que lo hagamos, que lo pidamos. Colosenses 4, 3 y 4. Colosenses 4. Versículo 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. El Evangelio corra, fluya. El canal por el cual el Evangelio va a correr es la iglesia. Ahora, si no oramos por eso, probablemente no vamos a evangelizar a nadie. No vamos a tener ganas de hacerlo. Nos encerraremos en nuestra casa, haremos un búnker santo de nuestra casa y el mundo que se vaya al infierno. ¿Total? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué pedía Pablo? Oren para que se abran puertas para el Evangelio. El Evangelio debe correr. Y quiera Dios que oremos con mucho énfasis en esto también. Últimos tiempos tremendos, y el Evangelio cada vez se diluye más. Para que haya palabra de crecimiento de la iglesia, Efesios capítulo 4. ¿Para qué vamos a pedir obreros? El Evangelio corra, la iglesia crezca, la iglesia madure. 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, aquellos que sirven a Dios están para hacer bien. Que no hacemos todo bien, lamentablemente, sí, es así. Lamentablemente. Pero Dios ha puesto hombres, siervos, para que le hagan bien a la iglesia. Entonces, hay una dirección y generalmente en lo personal se va a trabajar en cosas que sean para acomodar en la vida de una persona. Pero tenemos que orar por esto, porque Dios pone. Entonces, si queremos una iglesia que sea perfeccionada, deberá haber buenos hombres que sean capaces de enseñar. Y esta responsabilidad la tenemos los varones. Básicamente. Así que los varones de este lugar, todos tenemos que prepararnos, porque si Dios no nos provee un pastor y tenemos un viejo jubilado entre nosotros, entonces vamos a tener que hacer algo entre todos para poder comer de la olla de Dios y alimentarnos bien. Pero para esto precisamos preparación.
entonces los varones van a tener que agarrar sus pantalones, calzárselos bien calzados y hacer algo con la palabra de Dios. Hacer algo. Prepárense, estudie, FEU, instituto, discipulados. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque Dios quiere una iglesia perfecta. Y lo va a hacer con la palabra de Dios a través de hombres y mujeres que Dios use para esto. Va a ser la única manera. Oramos por esto, hermanos. Respondemos a el pedido del ruego del Señor Jesucristo. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque el Evangelio debe correr y la iglesia tiene que ser perfeccionada a través de la palabra. El versículo 14 aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error es tremendo en nuestro tiempo. No podemos ser niños. Tenemos que madurar. En estadísticas del pasado, había en Estados Unidos más gente que se convertía de ser bautista a mormones o testigos de Jehová que ellos convertirse a bautistas, que suponemos tienen sana doctrina, ¿verdad? Por lo tanto, hay una terrible niñez en las iglesias, niñez porque hay actitudes niñas, de niños, hay cosas que no parecen no funcionar más. ¿Por qué? Porque la iglesia no se perfecciona, no madura, no crece. Y cuando no crece, entonces es niño. Y somos capaces de hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Así que no perdamos de vista orar por obreros. No perdamos de vista. Átense un monito en la nariz, cosa que para donde miren, siempre vean esa cosita, tengo que orar a Dios por obreros. Una cosa más que vamos a ver. Cuando no oramos, perdemos de vista el perdón recibido. Perdemos de vista que hemos sido perdonados de la miseria humana y espiritual que éramos cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el que está mal con Dios echará la culpa a todos los demás. Todos tienen la culpa. Pero cada uno es responsable de su pecado. Por lo que la única forma de ver el perdón y respetar el perdón en nuestra vida es volverse siempre a la cruz y ver cuánto costó, qué costo tuvo que yo fuera perdonado para siempre. El que no mira a la cruz no sabe cuánto se tuvo que pagar para tu perdón. Así que mirar a la cruz es entender realmente que el precio fue muy alto. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro? No fuisteis comprados con oro o plata, sino con ¿qué? La sangre de Cristo. ¿De qué habla? Sacrificio. Ese fue el precio. Y cuando perdemos de vista eso, entonces olvidamos que fuimos perdonados. Valorar el perdón recibido por Cristo nos hará apartarnos del pecado, huir del pecado, huir de la causa por la que Cristo murió y correr hacia la santidad de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todo nuestro ser deberá correr hacia la santidad. ¿Por qué? Porque tu vida fue pagada por precio. En Romanos 7, Romanos capítulo 7. Pablo lo expresa de esta manera. Versículos 23 al 25. Romanos 7, 23 al 25.
Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren cómo lo expresa. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabían ustedes que a los delincuentes de la antigüedad se les ataba el cuerpo de su víctima y el cuerpo de su víctima se pudría sobre él, así que él iba a morir? Era bravo, ¿no? Bueno, ese es el peso del pecado. Pudre, lastima y mata. Entonces, de ahí te sacó Cristo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Eres miserable? Hay muchas áreas de mi vida que lamentablemente lo son. Y Pablo dice así, después de verse y saberse miserable: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué hace? Ora. Ora. Gracias. Gracias por tu muerte. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por el precio que pagaste por mi pecado. Y entonces, y solo entonces, voy a valorar el perdón de Dios. ¿De dónde fuiste sacado? Para que hoy vuelvas como el cerdo al barro. Su oración era de agradecimiento, porque Cristo Jesús dio su vida por él. No está agradeciendo porque caminó sobre las aguas, multiplicó los panes. Está diciendo, gracias por Jesucristo. Gracias, porque fue Él el que me libró de este cuerpo de muerte. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo? Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Has sido lavado en la sangre de Cristo? ¿Has sido perdonado? Entonces ora, agradece a Dios. Agradece a Dios, porque no lo merecías y yo no lo merecía. Agradece a Dios. Jesús lo expresó de esta manera. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Mateo 6. El contexto de este pasaje, ¿saben qué es? La oración modelo. Así que está en el tiempo de enseñarnos cómo orar. Y dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es el contexto de la oración. Lo que está diciendo Jesús acá es, mientras oras, perdona. ¿Y sabe cuál es la principal razón por la que tenemos que perdonar? ¿Perdón? Porque fuimos perdonados. Dice en Efesios capítulo 4, perdonaos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿no es cierto que el perdón no funciona mucho? ¿No es cierto que a veces nos miramos con cara rara porque alguien nos miró con cara rara? ¿No es cierto que guardamos rencores en nuestras vidas? Y oramos, pero no perdonamos. Marcos lo expresa de esta manera, el Señor Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y aquí está como lo expresa el evangelista Marcos. Cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estén orando, perdonen. Ahora, eso no queda ahí, por supuesto. No puede quedar ahí. Tiene que irse a la persona para pedir perdón y para ser perdonado. Ahora, oramos de esta manera, oramos así. Valoramos que Dios ha perdonado nuestros pecados para también llegar a ser quienes perdonan a aquellos que nos ofenden. No perdamos de vista el orar por el perdón que hemos recibido. Agradecer a Dios. Si oramos, perdemos de vista la paz que produce el pedirle a Él. No oramos, no pedimos. ¿No? Ahora, nuestras oraciones son muy pedigüeñas. ¿No? Es una palabra del interior, ¿no? Pedigüeña. ¿Por qué? La estructura bíblica para la oración es adoración a Dios, después el relacionamiento con otros y el pedir. El pedir es mínimo, pero pasamos pidiendo como que Dios fuera el almacenero y gratis, ¿no? Y pedimos, no está mal, pero necesitamos acomodar nuestras oraciones. Precisamos hacerlo. Seguramente, si recordáramos nuestro pasado y viniéramos a orar, como David decía, perdona, ¿recuerdan? Perdona los pecados de mi juventud, ¿se acuerdan? Si tuviéramos que orar desde nuestra incredulidad hasta que nos convertimos, solamente pidiendo perdón por nuestros pecados, pasaría mucho tiempo. Y si le agregamos los que hacemos siendo creyentes, tendríamos bastante tiempo más. Ahora bien, cuando vamos a Él y tenemos la posibilidad de pedir, ¿lo hacemos bien? ¿Hay buenos temas, buenos propósitos para mí pedir? ¿O son cosas para mí, como lo reclama Santiago? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Desmedidamente preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estamos desmedidamente preocupados? ¿Qué deberíamos hacer? Hacer conocer nuestra petición. Y el resultado grandioso que Dios da es paz. La paz de Dios gobernará vuestros corazones. Es tremendo esto, ¿no? Y vuestros pensamientos. Así que pidamos a Dios. Pidamos por cosas que son de valor. Cuando estamos ansiosos por algún asunto, pidamos a Dios. Tal vez Él quiera detenernos en alguna decisión que vamos a tomar. Tal vez Él quiera empujarnos ya, porque es tiempo de que esa decisión se tome. Pero estoy preocupado. Estoy desmedidamente preocupado. Así que oremos a Dios. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Vamos a leer el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿No? Bueno, a veces andamos con un poquito de luz apagada en la calle y ya tenemos miedo. ¿No? Bueno, es lógico para nuestro tiempo. Sin embargo, cuando llegue el tiempo en el que la ansiedad va a ganar o gana nuestros corazones, ¿qué tenemos que hacer? Echar toda esa ansiedad sobre Él. Poner todo eso. Hablar con Dios. Hablar con Dios. ¿Cuál es la dificultad que estamos viviendo? ¿Cómo podemos expresársela a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo haríamos como un amigo, lo haríamos como un conocido, aquellos que tienen una buena relación con sus padres, hablarlo con sus padres, como que estoy hablando con mi padre, mi madre, o aquellos que pueden ver a Dios como Padre Celestial, amoroso y tierno, pueden poner toda ansiedad sobre Él. Y la razón es, Él cuida de vosotros. Él cuida de vosotros. Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar. Su gracia va a estar con nosotros. Mateo capítulo 7, 9 al 11. Y aquí está haciendo el Señor Jesús, está haciendo el símil de un Padre terrenal y el Padre celestial. ¿Cuál será mejor? Nuestro Padre celestial es perfecto, ¿no? Y aunque estas cosas ocurren al revés, el Señor Jesucristo asume que ningún padre va a tener la intención de dañar a sus hijos. No lo va a hacer a propósito, aunque lo hacemos lamentablemente. Esperemos no sea a propósito. Así que Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Se le ocurre esto a algún padre? Y si lo aplicamos a asuntos de la vida cotidiana, capaz que a veces sí le damos una piedra. Lamentable, ¿no? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Eso es más bravo todavía, ¿no? Si es una serpiente venenosa. Perdón, versículo 10 leímos, ¿verdad? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. 11. Pues si vosotros siendo malos, asume la naturaleza humana, la maldad está en nuestros corazones, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quiénes? ¿Está ahí el versículo? ¿A quiénes le va a dar? ¿Qué hay que hacer? Pedir. Hermanos, Dios no nos va a dar nuestros caprichos. Dios va a dar a aquellos que piden cosas buenas. Cosas buenas. Y dice la palabra de Dios que todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que oramos a Él y en su gracia, en su voluntad, Él va a darnos. Porque el Hijo pide. Los hijos de Dios, los padres, hijos de Dios, debemos intentar, bueno, en mi caso ya a mis hijos lo educa otro, a mi hija la educa otra, la sostiene otro y le aconseja otro, ya la dejé delegada. Pero que tienen hijos, hijos en casa especialmente. Si su hijo tiene una necesidad, no le tire una piedra. Está pidiendo. Es chiquito. ¿Acaso usted se olvidó lo que hacía a la edad de lo que su hijo hoy está haciendo? ¿Se olvidó que solamente es un reflejo de usted? Así que no le tire una piedra. Dios no lo hace. Dios no lo hace. Los padres fallamos, lamentablemente fallamos. Ahora nuestro Padre Celestial no lo hace. No falla. Él va a dar al que pide, Él va a dar cosas buenas al que pide. No pida cosas malas, porque no va a ocurrir. Pida cosas buenas y Él se la va a dar. Pida. No pierda de vista la paz que produce pedir a Dios. Produce paz. Así que he hecho toda mi ansiedad sobre Él, he hecho todo lo que soy sobre Él, pido a Dios y Él
va a contestar mi oración en su gracia y su paciencia. Una cosa más. Cuando no oramos, perdemos de vista la firmeza de los que son un ejemplo. ¿Tiene usted un referente? ¿Tiene usted un referente? ¿Hay alguien que usted diría, me encantaría ser como esa persona? Me encantaría ser. Todos tenemos a alguien en alguna medida. Esa persona no va a fallar, ¿no? Porque es un ser humano. Ahora, como yo fallo también, no tengo nada que reprocharle, ¿verdad? Entonces, como fallamos todos y yo tengo un referente del cual me gustaría tomar su ejemplo, lo que debo hacer es orar por esa persona. Orar. No perdamos de vista a aquellos que son ejemplos. Primera de Tesalonicenses 1:3. Y Pablo, un referente importantísimo, oraba así. Primera a los Tesalonicenses 1:3. Bueno, el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia en Tesalónica era una iglesia referente. Así que Pablo agradecía tanto por esa iglesia. Les tenía siempre en sus oraciones. Había sido gente muy tierna, evidentemente, con Pablo. Habían trabajado de una manera con el Evangelio. Valoraban que el Evangelio había llegado a ellos en medio de grandes tribulaciones y se habían convertido. Así que esa gente se convirtió en un pilar al cual el apóstol Pablo recordaba y podía mirar con admiración. Ora por esa persona que es tu referente. Ora a Dios. Y si, como el dicho, se te ha caído un ídolo, ora. Gracias a Dios que se cayó un ídolo, porque no lo vas a idolatrar, lo vas a tener como un referente. Ora, ora a Dios. Capítulo 3, Primera de Tesalonicenses. Versículos 7 al 9. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? ¿Qué acción de gracias podemos dar? No habría capacidad para agradecer por los referentes. Qué grandioso. Pero oramos por ellos, los amamos, los tenemos en cuenta. ¿Siguen siendo ellos nuestro material de consulta? ¿Siguen siendo? Cuando he observado nuestra iglesia, la mayoría de los que están aquí han venido de otro lugar, si no todos. Bien, no fui yo quien les enseñó, no puedo ser un referente para ustedes. Aquellos referentes, ¿oran por ellos? ¿Dan gracias a Dios por ellos? ¿Se mantienen fieles? ¿Dan gracias a Dios por ellos? ¿Alaban a Dios por la vida de esas personas? Oremos a Dios. Hay muchas personas que son ejemplos de una buena vida cristiana. Oremos que sigan siéndolo, que se mantengan en el tiempo y que podamos tomar provecho de esas vidas. Sería grandioso, ¿verdad? Sería grandioso.
¿Te ha fallado tu referente? No importa. Ha demostrado que es un simple pecador, simple ser humano. Dolerá un tiempo, pero pronto vas a entender, porque tal vez tú hagas algo parecido. Soy igual que él, soy igual que ella. Somos referentes pecadores, si en alguna medida llegamos a hacerlo. Dios nos bendiga. Todavía queda un poco más para ver acerca de la oración. Pero hermanos, les invito a despertar a estar en nuestras reuniones de oración. Les invito a eso. Si usted me dice, yo oro en forma personal, bárbaro, lo felicito, está muy bien que lo haga. Pero le invito, porque el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Y creo que eso, hablando del templo, va a permanecer para siempre donde haya un grupo de cristianos que se reúnen. Oración. ¿Qué tienes que hacer el miércoles a las 4 de la tarde? Creo que justo este miércoles no hay reunión. ¿Qué tienes que hacer el miércoles a las 7:30 de la tarde? ¿Qué tienes que hacer el viernes a las 6 de la tarde? Estoy seguro que alguno de esos días tú no tienes nada que hacer. Te espero acá.